Bien, el día de hoy vamos a ver un ejemplo de cómo hacer uso del simulador de simulaciones estáticas a una pieza mecánica. Vamos a utilizar un dibujo que ya está prediseñado en SolidWorks, que es un gancho, haciendo uso de la herramienta SolidWorks Simulation Express. Es una herramienta express para realizar simulaciones estáticas, en donde se puede aplicar una fuerza, un material, sujetar la pieza de alguna forma y evaluar la seguridad del diseño, la precisión de los resultados y también generar un reporte en un documento de Word especialmente. Entonces, para abrir la pieza ya elaborada, vamos a ir en el disco C, usuarios, acceso público, documentos públicos, de aquí SolidWorks, la versión que tengan, tutorial, y aquí dice Cosmos Express. De ellos abrimos el que dice AW Hook de gancho, ¿no? Y aquí tenemos, miren, el gancho que ya está preelaborado. Realmente este gancho es muy fácil de hacerlo. Podemos ver aquí la operación base. El croquis se basa, miren, en este boceto que está aquí, este croquis, en donde se hace un fileteado en un lado, en el otro, ¿sí? Aparte de la extrusión, ¿no? Son una serie de empanes, de fileteados, y tenemos el gancho final. Así que no es nada difícil de hacer este gancho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a donde dice herramientas, productos express, y aquí dice Simulation Express. Esperamos que se cargue. Ya, entonces miren, cuando ya abren, nos aparece esta ventanita acá donde dicen, una vez que se levanta el SolidWorks Express, aparece una ventana acá de bienvenida a SolidWorks Express, y entre ellos tenemos una parte aquí donde dice opciones. SolidWorks Express me permite ir configurando nuestra simulación paso a paso. Son varias configuraciones que hay que ir haciendo al final para hacer el cálculo de la simulación estática. Entonces, en opciones nos muestra el sistema de unidades que voy a trabajar. Aquí depende si quiero trabajar en el sistema internacional, que es metro, kilogramo, segundo, o en el sistema inglés, que es pulgada, libra, segundo, ¿sí? Vamos a trabajar con el sistema internacional, y aquí nos dice dónde queremos guardar estos resultados. Entonces lo que vamos a hacer es crear una carpeta en el escritorio. Vamos a ponerle gancho. Podemos seleccionar carpeta, verificar que esté aquí la anotación para los valores de tensiones máxima y mínima. Bueno, en sí, lo más importante de este tipo de simulaciones es calcular la tensión máxima y mínima a la que está sometida una pieza, ¿sí? Entonces quiero que me muestre en la gráfica, que me muestre estas tensiones, identificar en qué punto están estos dos puntos, la máxima y la mínima. Ponemos aquí aceptar. Entonces aquí como opciones lo que definimos fue la ubicación donde va a estar los resultados y el sistema métrico en el que voy a trabajar, o sea, las unidades. Luego vamos aquí, siguiente, nos aparece sujeciones, ¿sí? Sujeciones, esto quiere decir de dónde la voy a sujetar a la pieza, de qué forma la voy a sujetar. Entonces aquí en esta parte dice agregar una sujeción. Aquí aparece esta ventana de sujeción
Y lo que hago es sujetarla desde esta cara que está aquí, esta cara interna del agujero. ¿Sí? Se selecciona toda esta cara 1, verifican que esté seleccionada toda esa cara, ¿sí? La cara interna, y ponemos aceptar. Una vez que damos a aceptar, miren, nos aparecen aquí donde dice sujeciones, nos aparece aquí una sujeción tipo fijo, que está identificada en esta parte, ¿sí? En sujeciones, entonces podemos tener una o más sujeciones, podemos sujetarla de distintos lados. En este caso solo voy a sujetarla de esta parte porque es de donde va a estar ahí, o un tornillo, o un pin, o lo que sea, de donde se va a colgar el gancho. Y a una vez que tenemos la sujeción, ponemos, si queremos agregarle, ponemos aquí. Si queremos editarla a esta, queremos cambiarla de posición, hacemos aquí. Pero si todo está bien, ponemos siguiente. Y en el punto 2 está cargas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a aplicarle una fuerza de 3000 libras hacia abajo, de la siguiente forma. Por ejemplo, ponemos agregar una fuerza, y aquí elegimos, miren, en unidades, ponemos para trabajar en libras, le cambiamos aquí, en vez de sistema internacional, ponemos en IPS, English, y le ubicamos aquí el valor de 1500, y le ponemos en las fuerzas seleccionamos esta cara y seleccionamos esta otra cara de acá. O sea, 1500 libras en cada cara darán un total de 3000 en toda esa superficie. Pero no sé si se dan cuenta que las fuerzas están normales o perpendiculares a las caras. Esto lo vamos a cambiar. Yo quisiera que la fuerza solo esté enfocada en función de la gravedad. Digamos que está soportando un peso, entonces sería solo en función del eje Y. Entonces para eso podemos poner aquí en donde dice dirección seleccionada, y elegimos de dirección seleccionada, elegimos un plano, sacamos aquí este navegador y le decimos que sea en función del plano 2. El plano 2 que es en función del eje Y, ¿sí? Pero aquí sí ven que está hacia arriba, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es poner invertir dirección, y miren que se vean las flechitas apuntando hacia abajo en función del plano 2. De esa forma entonces estamos simulando un peso en esas dos caras. Ponemos aceptar, y aquí miren, en cargas externas nos aparece la fuerza. Podemos editarla. A ver, aquí nos faltó ponerle el valor. Era ahí, aquí 1500 en cada cara, en las dos caras, cara 1 y la cara 2. Aceptar. Ya, ahí sí tenemos 1500 libras, tanto en la cara 1 como en la cara 2. ¿Sí? Y que se vea que están hacia abajo. Entonces, ya que está puesta la fuerza de 1500 libras, lo que nos queda en el punto 3, y para esto ponemos siguiente, es elegir el material de la pieza. Entonces ponemos aquí elija material, y nos aparece, miren, esta ventana de materiales, de los cuales tenemos los aceros, hierros, aluminios y demás. Nos ubicamos en el acero, y aquí, miren, ya aparece seleccionado el que dice acero aleado. Aquí hay que tomar en cuenta, miren, lo siguiente. Vamos a ver este límite elástico, ¿sí?
Si quieren le pueden cambiar al sistema inglés o le pueden poner en el sistema métrico. Vamos a ir al sistema internacional, en donde nos da un valor, miren, de 640 newtons por milímetro cuadrado. O en el sistema internacional en pascales, que sería por metro cuadrado, sería un valor de 620.422.000 newton por metro cuadrado o pascales. Para más comodidad yo creo que vamos a elegir el que dice el megapascales, que sería 620.428 newton por milímetro cuadrado. Entonces este valor de tensión no puede sobrepasar en la simulación. ¿Por qué? Porque este material en específico, este material de acero, si supera esta tensión, comienza a fluir, comienza a deformarse de tal manera que ya no va a ser el mismo. No se va a romper, pero sí se va a deformar. Entonces todos los diseños tienen que estar en función de este límite elástico. Todas las tensiones tienen que estar por debajo de este límite elástico para que la pieza o el elemento no sufra deformaciones después de quitarle la carga. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos nosotros a determinar. Entonces ponemos el acero aleado. Ya vimos que aquí podemos consultar estos valores. Después vamos a ver más adelante cómo nosotros cambiar estos valores también en base a un material que nosotros tenemos diferentes características. Y por el momento solo vamos a aplicar este acero aleado y ponemos aplicar y cerrar. Entonces miren, aquí ya nos aparece el material asignado es acero aleado, el módulo Young es el siguiente y el límite elástico, bueno, aquí nos está mostrando, miren, en kilogramos por centímetro cuadrado, que es 6.326.54 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Sí? Que también muchos fabricantes utilizan bastante este valor. ¿Sí? Si quieren, si no es el material lo pueden cambiar, o si no le ponemos siguiente. ¿Sí? Ya tenemos entonces el material, lo único que nos queda es ejecutar la simulación. ¿Sí? Entonces aquí, si todo está bien, entonces podemos ponerle aquí en donde dice ejecutar simulación. Se levanta, se hace un mallado que es por el método de elementos finitos, comienza a hacer una subdivisión muy fina de cada elemento. Hay que dejarlo un poco, depende de la computadora, y después comienza a hacer una simulación de cuál sería el desplazamiento. Aquí tengo una escala de deformación muy alta. Por ejemplo, miren, está aumentando a 108 veces la escala, ¿sí? O sea, lo que está ahí es 108 veces exagerada la deformación, ¿sí? Podemos detener la animación aquí, ya para no consumir recursos de la computadora. Ya sabemos cómo se va a deformar. Si está bien, seguimos. Si es que no se está deformando como nosotros esperábamos, quiere decir que la fuerza o la sujeción está mal aplicada. Entonces podemos hacer algún tipo de corrección. Pero si está bien, se deforma como nosotros esperábamos, podemos continuar. ¿Sí? Y aquí miren, aquí ya nos está dando el factor de seguridad. El factor de seguridad nos está dando aquí, esto depende del mallado, ¿no? De la precisión, pero el mínimo factor de seguridad tengo aquí 7.597 de factor de seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tenía las 1500 libras en esa cara, yo puedo ampliar hasta 7.597 veces más. Esto equivale, voy a hacer el cálculo aquí, sería 7.597 por 1500 libras que tenía aquí. Yo puedo
sobrepasar hasta 11.395 libras por cara. O sea, dando un total, sería 22.791 libras que puedo sobrecargarle a ese gancho en el caso de que requiera, ¿sí? Pero si yo le pongo las 3.000 libras que tiene ahí, no tiene ningún problema. Esta pieza no se va a deformar. Obviamente aquí podemos ver que el factor más crítico, el punto más crítico es este de aquí, el mínimo. Por aquí podemos ver la vulnerabilidad. Si es que en algún rato yo sobrecargo este gancho, será en este punto en donde va a fallar. Nosotros podemos hacer algunos cambios, que eso vamos a ver más adelante, pero si todo está bien, lo que podemos es seguir con terminar el examen de resultados, ¿sí? Y en los resultados, aquí abrimos en esta carpetita, tenemos, miren, por el que dice estrés, o sea, tensión, por el método de von Mises, y aquí nos muestra, miren, en las unidades que nosotros habíamos elegido, en megapascales, podemos ver, miren, que la tensión máxima que tenemos aquí es en este punto, ¿sí? Y que está muy por debajo de lo que habíamos nosotros calculado, o sea, 7.5 veces menos. Entonces aquí podemos ver dónde va a estar la tensión máxima. Esto es en cuanto a la tensión. En cuanto a los desplazamientos, podemos ver que el máximo desplazamiento será en este punto. Está en milímetros, o sea, 3.3 por 10 a la menos 1 sería 0.3 milímetros de desplazamiento en este punto, ¿sí? Y el factor de seguridad, y el que nos había enseñado desde el principio, sería donde está el mínimo factor de seguridad y el máximo factor de seguridad indicado. ¿Esto qué quiere decir el máximo factor de seguridad? ¿Qué quiere decir? Que yo aquí a este factor de seguridad, como está muy exagerado, pudiera quitarle material y verificar cómo va bajando este factor de seguridad de tal manera que ahorre material. Bueno, si ya está listo todo, lo que podemos es generar un informe. Ya sabemos aquí, miren, lo más importante aquí es la tensión, el desplazamiento y el factor de seguridad, que es lo que nos sirve a nosotros para tomar decisiones de si esa pieza, ese gancho, soportará la carga a la que está sometida. Entonces lo que ponemos aquí es generar un informe, y aquí ponemos un encabezado y unas conclusiones. Por ejemplo, aquí podemos iniciar diciendo: el gancho está sometido a una carga total de 3.000 libras. Es de acero aleado. Es de material de acero aleado. Conclusión: la pieza soporta la carga a la que está sometida. ¿Sí? Podemos poner varias conclusiones. Otra conclusión sería que la tensión a la que está sometida, la tensión máxima a la que está sometida, está por debajo de la tensión elástica del material. Esto quiere decir que si está por debajo de la tensión elástica, una vez que se quita la carga, vuelve a su estado inicial, ¿no? O sea, no sufre ninguna deformación el material. Podemos ponerle más cosas, como un logotipo, una dirección, un teléfono, el nombre del diseñador, la compañía en la que trabajo. Y ya cuando tenemos todo
listo, lo que podemos poner es generar. Esperamos que se ejecute el generador de informes automático. Se está generando. Entonces miren, está tomando varias tomas, varias imágenes para generar el informe. Nos está dando también información del mallado. Obviamente yo no hice ningún cambio al mallado, se está cogiendo lo que está predeterminado. Se puede poner más mallado, obviamente es más preciso, pero va a demorar un poco más en calcular los informes y los estudios. Miren, aquí ya tenemos simulación de la pieza AW Hook, la fecha, bueno, aquí podríamos haber puesto nosotros el nombre, se hace una tabla de contenidos, un índice, y aquí está, miren, lo que había puesto como descripción. Está sometido a 3.000 libras de material de acero aleado. Acá abajo, miren, nos aparece la información del modelo, las cargas y la sujeción a la que está, las propiedades de la pieza, masa, volumen, densidad y peso, porque ya se está asignando un material, ¿no? Aquí también tenemos, miren, las propiedades del material, como el límite elástico y el límite de tracción. Bueno, este es el límite ya de fluidez, donde ya comienza a desprenderse el material, a deformarse. Aquí tenemos, miren, los detalles de la sujeción, donde le hemos cogido la sujeción, el detalle de las cargas, cuántas libras fuerza se está aplicando a la carga, o sea, sería a cada cara 1.500 libras fuerza, sería en total, las dos caras serían 3.000, o sea, aquí dice son a dos caras, y en función de un plano, de este plano que está aquí en función del plano horizontal. Aquí nos muestra el mallado, cuántos elementos finitos se han generado. Se han generado elementos de tamaño de 10.71 milímetros, más o menos 0.5. Se han generado un total de nodos o de vértices de 12.000, un número total de elementos al cual se le hizo un estudio independiente de 7.500 elementos, que se hizo un estudio independiente de cada uno de ellos, el algoritmo. Aquí está, miren, la subdivisión que se ha hecho del método de elementos finitos, y se aplica el método de von Mises para calcular la tensión máxima a cada uno de esos elementos y determinar en dónde está, miren, la tensión máxima. Aquí sería en este punto, aquí sería el punto crítico, el concentrador de tensión, por donde se podría, en algún momento, si sobrecargo la pieza, podría romperse, ¿sí? Acá nos muestra los desplazamientos. Esto es muy importante para saber, en caso de la carga, qué desplazamiento tiene para que no haya obstáculos en su camino. Aquí tenemos cómo se deforma. Aquí tenemos el límite de el factor de seguridad, el mínimo y el máximo, y obviamente ya nos habían puesto que era aquí el mínimo y acá el máximo. Aquí es el mínimo factor de seguridad que le puedo aplicar. Y la conclusión, bueno, esto ya lo habíamos puesto nosotros de antemano. Esto ya es criterio del diseñador, lo que le pueda poner. Aquí habíamos puesto de que la pieza soporta la carga a la que está sometida y la tensión máxima a la que está sometida está por debajo de la tensión elástica del material, ¿sí? Entonces, miren, de esta forma nosotros podemos tener un estudio estático para nosotros probar nuestra pieza antes de construirla. Entonces, esta ventaja de utilizar simuladores es que no tenemos que construir la pieza y probarla para saber si va a tener algún fallo. Entonces nosotros, si por ejemplo vemos aquí que la pieza no soporta esa carga, que no es el caso, podemos tomar varias decisiones: ampliar las dimensiones, o cambiar el material, o bajar la fuerza. Entonces varias decisiones podemos tomar en función de eso. Pero según el estudio que hemos explicado aquí, la pieza soporta a la carga que va a estar, incluso puede estar sobrecargada 7.5 veces más. Ese sería el factor
de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que tiene un factor de seguridad de 7.5, o sea que se puede cargar 7.5 veces más la carga a la que le he puesto ahí. Entonces, de esta forma, nosotros utilizamos el software de Simulation Express, ¿sí? Simulation Express, para hacer estudios estáticos de piezas diseñadas en SolidWorks. ¿De acuerdo?